Hola a todos, bueno, vamos a arrancar con la segunda parte del seminario. En la primera vimos sobre el ayuno intermitente, los diferentes factores, su relevancia en la salud y rendimiento deportivo, y bueno, después mencionamos dos temas sobre el ayuno, que es el tema muscular y la autofagia, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre la dieta cetogénica. Vamos a hacer también una evaluación desde la salud y el rendimiento deportivo, como lo hicimos con el tema del ayuno. Así que vamos a proceder. Sepan que la dieta cetogénica es un derivado del ayuno, es decir, el ayuno siempre se practicó y la dieta cetogénica se vio que era un derivado, ya que se utilizaban las mismas moléculas energéticas que cuando se estaba en ayuno. ¿Qué es la dieta cetogénica? En sí es una dieta que restringe severamente la cantidad de carbohidratos por día, ¿sí? Por lo general, en una dieta estándar cetogénica no debes pasar los 50 gramos de carbohidratos por día. Por ejemplo, una fruta promedio, una manzana, tiene aproximadamente entre 15 y 20 gramos de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, no podrías comer más de una manzana por día, ¿sí? Lo que hace esto es evitar que vos estimules la vía de los carbohidratos, ¿sí? Se sabe que el azúcar activa regiones cerebrales parecidas a las drogas muy adictivas como la cocaína. Entonces lo que hace esta dieta es como que evites esa vía de recompensa o vía de sensación de plenitud, ¿sí? Entonces evites los alimentos hiperpalatables y de exceso calórico en la dieta. Los alimentos permitidos son todos, como les mencionado, que son bajos en carbohidratos, ¿sí? Tenemos las verduras de hojas verdes, que tienen muy pocos carbohidratos por la característica de la hoja, ¿sí? Frutos de muy bajo carbohidratos, como por ejemplo tomates, arándanos, cerezas, tienen muy bajos carbohidratos. Por ejemplo, los arándanos tienen alrededor de 40 gramos cada 100 gramos. Igual no estarían permitidos casi en una dieta cetogénica estricta. Y también los frutos altos en grasas, como por ejemplo las paltas, aguacate y aceitunas, ¿sí? Olivas. En lo que se respecta a frutos secos, están todos incluidos, nueces, almendras, avellanas y las carnes también, ¿sí? Además de fuentes proteínas como el huevo, algunos lácteos están incluidos. Los no permitidos son los que generalmente tienen una buena fuente de carbohidratos, no importa si es libre tipo glucosa o es un polisacárido como un almidón, siempre no deben estar. Por ejemplo, los tubérculos, que son ricos en almidones, no deben estar. Las harinas de trigo, ¿sí? Harinas de maíz, cualquier derivado, y también las legumbres, ¿sí? Estos más que nada son alimentos naturales. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de ultraprocesados como pueden ser galletitas, helados y demás. Acá le dejo una lista de los alimentos que están prohibidos, ¿sí? Más en detalle: alimentos azucarados, como decía, en refrescos, jugos de fruta, en helados, cereales o almidones, cualquier alimento que tenga algún tipo de polisacárido como el almidón que se pueda digerir, por ejemplo, las pastas, cereales. ¿Sí? Los polisacáridos tipo celulosa como las hojas verdes están permitidos porque no se digieren en el cuerpo, así que eso es una opción. Frutas, todas las frutas, casi todas las frutas, excepciones de los arándanos, como decías, bayas que son low carb, legumbres todos, tubérculos todos, ¿sí? Y también dependiendo de lo estricto que vos quieras hacer en la dieta cetogénica, pueden incluir en productos que no tengan azúcar, ¿sí? Light, pero que podrían inferir en la liberación de cetonas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si vos ves una gaseosa light, ¿sí? Puede ser que no la incluyas porque
podrías afectar no el azúcar en sangre, pero capaz otras variables que son importantes, como por ejemplo la liberación de compuestos cetónicos, o también afectar la microbiota dependiendo del edulcorante que hablemos, ¿sí? Y bueno, y alcohol obviamente no está permitido en esta dieta. Cuando hablamos de suplementos cetogénicos, ¿sí? Hay varios que podemos utilizar. Por ejemplo, el aceite es un suplemento de aceite de cadena corta, ¿sí? De 8 carbonos, lo que proporciona una fácil energía en el cuerpo. Acuérdense que en la primera parte del seminario vimos cómo se producen los cuerpos cetogénicos, ¿sí? A partir de la oxidación de las grasas en nuestro cuerpo. Lo que hace la oxidación de las grasas y después transformar los cuerpos cetónicos en el hígado, lo que hace este suplemento es tener una fuente exógena, ¿sí? de energía mediante la inclusión de aceites que no estén dentro de tu cuerpo, ¿sí? Obviamente dependiendo del objetivo de cada persona. Hay personas que buscan bajar de peso y utilizar los ácidos grasos de los adipocitos. Después también minerales. Por ejemplo, hay un problema muy frecuente que es la deshidratación en las personas que hacen dietacetos, porque uno va perdiendo líquido, también lo que es intramuscular. Entonces ese líquido que se libera del músculo, del glucógeno, ¿sí? Hace que también se pierdan minerales. Entonces hay que agregar ciertos minerales para mantenerse hidratados. La cafeína, ¿sí? Es un buen suplemento que se utiliza para todo, supresor del apetito, estimulador de la lipólisis. Entonces es un buen suplemento para utilizarlo, para poder utilizar nuestros triglicéridos, ¿sí? Cetonas exógenas, ¿sí? Es lo que hace nuestro hígado, ¿sí? Y nuestro intestino también, pero lo que podemos hacer es ya incorporarlas en formato suplemento para evitar el trabajo del hígado, ¿sí? Y por ejemplo se usa mucho en atletas que buscan energía, entonces incorporan estas cetonas previas al ejercicio y buscan una fuente extra de energía. Después, si funciona o no es otro tema, ¿sí? Hay mucha controversia, pero bueno, es una forma de suplementación. La creatina, ¿sí? No rompe la cetosis, así que yo no voy a hablar de la creatina, de los amplios beneficios que tiene este tipo de suplemento, ¿sí? Siempre es recomendable incorporarlo. Y después proteínas, cualquiera que sea de suero lácteo, sí, que sea low carb, que no tenga carbohidratos, es beneficioso para este plan. Si hablamos de la historia de la dieta keto, ¿sí? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, como le comenté al principio de las diapositivas, fue creada a partir del ayuno, ¿sí? Primero se evaluó el ayuno como un tratamiento para la epilepsia. Como yo les he contado, la historia del ayuno se ha utilizado hace miles de años como una estrategia para curar el cuerpo. Entonces se vio que, por ejemplo, las personas ayunadas tenían menos episodios de convulsiones, ¿sí? Esto se fue descubierto en los años 20, 1920, ¿sí? Y fue publicado ese artículo, ¿sí? Que el ayuno podría ayudar el número de convulsiones en pacientes de manera significativa. Después se documentó que cómo era la producción de energía en el ayuno, ¿sí? Y se vio que preponderaban lo que son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Dependiendo de la longitud o el tiempo que se hacían los ayunos. Entonces ya se empezó a ver si se podría utilizar esta estrategia de alimentación, ¿sí? Para de otra forma que no sean ayunos, pero cambiando la fisiología de la alimentación. Entonces se observó que se podría utilizar las mismas moléculas energéticas si no se consumían carbohidratos, ¿sí? Es decir, lo que se produce en ayuno son cuerpos cetónicos. Entonces se vio que eliminando los carbohidratos de la dieta se producían los mismos cuerpos cetónicos. Entonces ahí se empezó a investigar los beneficios que podría tener una dieta sin carbohidratos, ¿sí? Entonces
Se elaboró ese protocolo de estudio, ¿sí? Se hizo en pacientes con epilepsia, se empezó a restringir los carbohidratos y se vio que realmente sin hacer ayuno disminuían tanto como haciendo ayunos sus episodios de convulsiones. Entonces, eso fue realmente un logro. El doctor Wilder tuvo, creador de la clínica, tuvo eh, eh, numerosos premios por descubrir este fenómeno, pero lo más interesante fue lo que pasó a partir de ahí, ¿sí? Eh, Empezaron a aparecer beneficios como efectos secundarios de la dieta ceto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en lo siguiente. Y lo que figura abajo, por ejemplo, es el estudio, ¿sí? Que se realizó con los chicos con epilepsia, donde se vio que bajaban hasta un 52% de los casos cuando hacían dietas restringidas en carbohidratos, cualquier tipo de carbohidratos. Entonces, cuando la dieta keto empezó a ganar popularidad, ¿sí? Por el tratamiento de enfermedades, se vio que pasaban otras cosas, ¿sí? Se vio que había otros fenómenos. Por ejemplo, se vio que había mejoras en la concentración de los pacientes, se vio que tenían mejor calidad de sueño. Todas estas variables se medían, pero se medían de una forma secundaria, sin análisis, ¿sí? Se tomaban como tendencias. Había mejoras en los biomarcadores de salud, ¿sí? Y mejoras en la composición corporal. Todos estos, hay más fenómenos que se han descrito, pero bueno, fueron los que más llamaron la atención. Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer montones de trabajos en las últimas décadas, ¿sí? Viendo si realmente la dieta cetogénica podría ser un aliado no solamente para la epilepsia, sino para la mejora en la composición corporal, mejora en concentración, mejoras en la salud, etcétera, ¿sí? Hay infinidad de trabajos que hablan de diferentes patologías relacionadas con la dieta cetogénica y su mejora. Ya terminando un poco lo que es la historia de las dietas ketos, vamos a hablar de las diferentes, ¿sí? Como comentaba, la dieta keto es restringida en carbohidratos, pero bueno, se puede jugar un poco dependiendo de la persona. Tenemos primero la dieta cetogénica estándar, ¿sí? La que es más conocida es la de, o que la mayor practican, que es la de muy baja carbohidratos, ¿sí? La mayor cantidad de energía se aporta mediante las grasas, en un 70%, 20% de proteína y solo un 10% de carbohidratos, ¿sí? Eso depende de la persona. Después la cantidad de proteínas puede ir variando, pero la mayor cantidad de aportes es de las grasas. Después está la dieta cetogénica cíclica. Esta tiene como periodos de bajos carbohidratos y después días que lo compensan, ¿sí? Serían los llamados refeed en este caso. Lo que tratamos de hacer, por ejemplo, días de la semana sean restringidas en carbohidratos, hacer un refeed, es decir, hacer una carga de carbos en los fines de semana. Esto puede tener diferentes beneficios, por ejemplo, en un plan de dieta, en un plan de déficit, porque se ha visto que los refeed pueden optimizar la ganancia de músculo siendo dietas, por ejemplo, haciendo un déficit calórico. Eso es una estrategia bastante interesante. Después está la dieta cetogénica dirigida. Esto es, te mantenés en cetosis durante todo el día, pero previo al ejercicio de alta intensidad, ¿sí? No hablamos de fuerza acá, sino capaz más de resistencia en alta intensidad, que es necesario los carbohidratos. Ahí lo que haces es un aplique o es una ingesta de carbohidratos para utilizarlos durante el entrenamiento y así todo después te mantienes en cetosis, ¿sí? Y después se usa mucho en entrenamientos esto, ¿sí? Por ejemplo, para atletas que compiten en categorías y tienen que rendir en su entrenamiento o en su competencia, lo que se hace es esta dieta cetogénica dirigida, ¿sí? Entonces se mantiene el control de peso, pero se le da la carga de carbohidratos. Obviamente esta carga de carbohidratos tiene que estar bien estructurada, porque no es lo mismo que coma todo lo que pueda antes de la competencia, sino hay que hacer
una cuenta, hay que también saber el timing de esa ingesta para que no tenga efectos secundarios. Es un tema bastante interesante en atletas. Pero bueno, es una herramienta para las personas que buscan rendimiento y quieren mantener en cetosis. Y después está la dieta cetogénica de altas proteínas, que es muy parecida a la primera, con la diferencia que hay mayor ingesta de proteínas, ¿sí? Se vio que las proteínas no te sacan de cetosis, entonces a partir de esos estudios que se hicieron, se empezaron a incluir más cantidad de proteínas en las dietas cetogénicas, porque también la proteína es importante, como lo hemos visto, para el mantenimiento del músculo. Entonces, si una persona quiere hacer una dieta para bajar su tejido graso, tiene que tener los aportes de proteínas necesarios, y esta dieta alta en proteína cetogénica permite ese mantenimiento del músculo sin salir de la cetosis. Acuérdense que las proteínas no sacan de cetosis a las personas. Y bueno, y la carga de carbohidratos sigue siendo baja. Acá vamos a hablar sobre dos procesos distintos, cetosis y cetoadaptación, ¿sí? Muchas personas entran en cetosis pero no están cetoadaptadas. Estar en cetosis, por ejemplo, es tener un nivel de cetonas en sangre por debajo del 0,5 milimolar, ¿sí? Con esta concentración de cetonas se puede estar cuando una persona hace ayunos prolongados, por ejemplo 24 horas. En 16 horas por lo general no se utiliza, no se ha detectado este rango de cetosis, pero en ayunos mayores sí. Entonces una persona puede estar en cetosis si puede estar utilizando sus cuerpos cetónicos con un ayuno prolongado, pero esta persona no va a usar eficientemente sus cetonas como una persona que tiene una cetoadaptación, es decir, que tiene un proceso de adaptación del uso de esta cetosis, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Entonces, ahí vamos con el segundo término, ¿sí?, que es el uso continuo de los cuerpos cetónicos a lo largo de los días, ¿sí?, no solamente cuando está en ayuno, sino a lo largo de los días, y el cuerpo se adapta, ¿sí?, al uso de energía mediante las cetonas. Entonces acá el cuerpo va a ser una máquina más eficiente para poder utilizar los ácidos grasos, ¿sí? Sus órganos van a estar, en sus tejidos van a estar adaptados a la utilización de los cuerpos cetónicos, y va a ser muy diferente a estar en cetosis que mediante un ayuno. Entonces son dos procesos distintos. Pero para llegar a la cetoadaptación hay un fenómeno que se llama la gripe keto, ¿sí?, que se experimenta en las primeras semanas, donde la persona sufre unos efectos secundarios de adaptación, de utilizar, por ejemplo, los carbohidratos a los cuerpos cetónicos, y esas manifestaciones de adaptación se dan mediante dolores de cabeza, fatiga, náuseas, mareo, estreñimiento, ¿sí? Esos reportes duran aproximadamente 14 días, de 14 a 21 días, dependiendo de la persona, pero es un proceso que muchas lo sufren, otros no, pero es como la adaptación del cuerpo a utilizar los cuerpos cetónicos. Es como una máquina, ¿sí? Uno tiene que hacer un proceso, tiene que calibrarla para que funcione adecuadamente. Lo que hace el cuerpo es esto, ¿sí?, una adaptación. Y en esa adaptación ocurren estos fenómenos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, después se van, por suerte, si no sería imposible, pero bueno, esta gripe keto, como se le llama, es el impedimento más grande que tiene una persona en poder mantenerse en cetosis, ¿sí? Ya hablando de la cetosis y sus derivados, ¿sí?, y por ejemplo el descenso de peso, de sus evidencias, vamos a ver que la dieta cetogénica es muy eficaz para perder peso y reducir los factores de riesgo de enfermedades. La mayor cantidad de estudios sobre la dieta ceto es en la baja de pesos en diferentes poblaciones, en mujeres, en hombres, en obesos, en personas con sobrepesos y hasta en personas que quieren mantener su peso, ¿sí? Se ha hecho en deportistas, en elite, en amateurs. Es una dieta, como hemos mencionado,
anteriormente, que ha tomado muchísima relevancia. Entonces, bueno, los científicos realmente nos interesa, o les interesa, en los que estudian más que nada este tipo de dieta, ver los diferentes fenómenos. Y uno muy conocido y muy efectivo es el descenso de peso. Sí, en este estudio que voy a mencionar, sí, hay miles de estudios. Este es uno que se le dice muy poquito. ¿Sí? Elegí este estudio porque es un estudio controlado. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer estudios. Por ejemplo, hay formas donde los pacientes te rellenan planillas, ¿sí? Y te las envían por mail. Hay otros estudios que, por ejemplo, son clínicos y entonces se internan durante el experimento, y entonces están muy controlados. Ese es ese tipo de estudio que yo voy a mencionar ahora, donde controlaron muy bien las variables, entonces se puede sacar una conclusión bastante certera. En este estudio lo que hicieron, se eligieron al azar dos grupos, ¿sí? Una que tenía restringida en carbohidratos, ¿sí? Pero podían comer lo que quieran, ¿sí? Pero que no tengan carbohidratos, ¿sí? Y la otra, una dieta restringida en calorías con un 30% en forma de grasa, ¿sí? En este caso sí son mujeres. Entonces se vio que la dieta que hacían baja en grasas, ¿sí? Tenían un menor pérdida de peso, ¿sí? En contraposición de las mujeres que hacían una dieta baja en carbohidratos. Sí, los resultados muestran que una dieta baja en carbohidratos es más efectiva que una dieta baja en grasas para perder peso a corto plazo, ¿sí? Acá solamente vemos a corto plazo, pero en una dieta también hay que medirla por su adherencia. Yo lo que menciono acá es por su corto plazo. Y a eso voy con el segundo punto. Si casi de la mitad de los participantes que hacían la dieta baja en carbohidratos abandonaron el estudio, que es muy importante el resultado porque una dieta es efectiva si da resultados, ¿sí? Obviamente, y si después se puede adherir a lo largo del tiempo. Se vio que en este estudio no pudieron la mayoría de las mujeres, ¿sí? Del grupo bajo en carbohidratos seguir este patrón de dieta. Pero si lo comparamos con la dieta, si nosotros solamente vemos el resultado del peso, vemos que es más efectiva una dieta baja en carbohidratos para bajar peso que una baja en grasas. Ahora, ¿por qué se da este resultado? ¿Por qué una dieta baja en carbohidratos te hace perder más pesos? Bueno, este estudio lo que midió es el impacto de la cetosis en el apetito, ¿sí? Como he mencionado anteriormente, si eliminamos los carbohidratos, eliminamos la vía de placer y de compensación. Entonces, este estudio lo que quiso ver en cómo modificaba la cetosis en diferentes hormonas que tienen relación con el hambre, ¿sí? En este caso se vio que en las dietas bajas en carbohidratos, ¿sí? Hacen que la hormona del hambre, se llama grelina, ¿sí? Que se libera en el estómago y te dice que vos tengas hambre o no, ¿sí? Se mantenía alta por más tiempo en los sujetos que estaban cetoadaptados. Entonces, el estudio este mostró que las personas que hacen dietas cetogénicas tienen menos sensación de hambre, es decir, lo pueden controlar más, ¿sí? A una persona que está más ligada a los carbohidratos. Entonces, esa también es una herramienta que tienen las personas que hacen cetosis para poder mantener esa sensación de querer comer todo el tiempo, esa sensación de querer ingerir alimentos calóricos. Entonces, esto es una variable importante para tener en cuenta. ¿Cómo promueve la dieta cetogénica la pérdida de peso? ¿Sí? Es decir, hay varias variables que se estudiaron y hacen que la dieta cetogénica sea efectiva para perder peso, ¿sí? Estas variables que voy a mencionar ahora están incluidas en diferentes estudios. Bueno, en la dieta cetogénica, más que nada en la última, ¿sí? Hay una mayor ingesta de proteínas, ¿sí? La ingesta de proteínas genera una sensación de saciedad.
La saciedad es importante para poder comer menos volumen de comida. Entonces, además de la saciedad que tiene la ingesta de proteínas, tiene un poder termogénico. ¿Qué significa esto? Que para digerir las proteínas vos necesitas energía, ¿sí? Una proteína es como una cadena. Hagamos un ejemplo. La proteína es como una cadena. Esa cadena nosotros incorporamos esa cadena de aminoácidos a nuestro cuerpo y esa cadena necesita energía para romperse en eslabones, ¿sí? Después también necesita energía para absorberse en el intestino y también necesita energía para incorporarse a los diferentes tejidos. Entonces, toda esa energía, ¿sí? A nosotros nos ayuda a consumir más calorías. Entonces, una mayor ingesta de proteínas, ¿sí? En las dietas cetogénicas ayudan a la pérdida de peso. La gluconeogénesis, ¿sí? Es decir, el cuerpo transforma la grasa en combustible, ¿sí? La grasa más que nada en el que es el glicerol y las proteínas en carbohidratos, ¿sí? Esto es un proceso que ayuda a quemar muchas más calorías. La gluconeogénesis es un proceso que necesita también el cuerpo energía, ¿sí? Para poder realizarse, y esa energía proviene de las grasas, ¿sí? Y de las proteínas que consumimos. Entonces nosotros estamos indirectamente al cuerpo indicándole que haga procesos que gasten energía. Supresor del apetito, ¿sí? Vimos que las dietas cetogénicas mediante las cetonas aumentan los niveles de hormonas relacionadas con el hambre, como la grelina, ¿sí? Y lo que es también involucrada la leptina, que es la hormona de saciedad, ¿sí? Son dos hormonas que regulan el hambre y eso se ven afectados positivamente para controlar el hambre en las personas que hacen dieta ceto. Después también hay una sensibilidad a la insulina mejorada, ¿sí? Obviamente si nosotros no estamos estimulando la secreción de insulina constante, cuando la utilicemos en algún momento, puede ser por ejemplo una dieta cetogénica dirigida en atletas, vamos a tener una mayor cantidad de receptores en lo que es el músculo. Entonces cuando incorporemos alguna glucosa, algún azúcar, se captará mucho mejor, ¿sí? Mucho más eficiente, entonces se podrá utilizar como combustible y para el metabolismo mismo. Entonces la sensibilidad a la insulina es un fenómeno que se da en la dieta ceto. Entonces cuando utilicemos algún carbohidrato para una competencia, un entrenamiento específico, lo vamos a utilizar más eficientemente. Y después también la disminución de almacenamiento de grasa, ¿sí? Como nosotros utilizamos nuestros adipocitos, ¿sí? Nuestra grasa de reserva para la energía, esta dieta lo que hace es que nosotros bajemos de peso con la utilización de las grasas, ¿sí? Entonces, esta dieta lo que utiliza o lo que trata, ¿sí? El objetivo es utilizar nuestras reservas de tejido graso para la energía, ¿sí? Después, si es eficiente o no, depende de muchas variables, pero bueno, el cuerpo busca la utilización de las grasas para energía y las que están en reserva de nuestro cuerpo. Y bueno, derivado del punto anterior, ¿sí? En las dietas cetogénicas hay una gran cantidad de uso del tejido graso, ¿sí? Tanto durante el descanso, actividad diaria y en el ejercicio, ¿sí? Igual esto también se puede optimizar, ¿sí? Si seguimos un protocolo de dieta y un plan de ejercicio adecuado y descanso, esto se puede optimizar. No es lo mismo una persona sedentaria que hace cetogénesis que una persona activa que hace cetogénesis, ¿sí? Entonces también se necesitan más investigaciones para ver un protocolo, para que haya una conclusión de un protocolo donde sea optimizado esta dieta junto con el ejercicio. Es un programa que entre ambiente y cetosis está bastante verde, ¿sí? Recién ahora están saliendo algunas publicaciones sobre la relación de la cetosis y el entrenamiento.
Como el nombre, bueno, hay mucha evidencia, no solamente se basa la dieta ceto en la pérdida de grasa, sino tiene múltiples beneficios. Obviamente esto arrancó con el tema de la epilepsia y después se derivó a un montón de patologías, teniendo también en cuenta sus mejoras en los biomarcadores. Yo voy a nombrar solamente algunas. ¿Sí? Este paper, yo toda la evidencia y todos los trabajos que he mencionado se los dejo en una carpeta para que lo puedan revisar ustedes, para entrar más en detalle. Yo ahora voy a mencionar algunas de las fuertes evidencias que tienen para mejorar, que con una dieta ceto se mejora, y lo que es una evidencia emergente, lo que se está estudiando ahora. Por ejemplo, hay una fuerte evidencia, bueno, para la diabetes, como he dicho, diabetes más que nada tipo 2, y también para diabetes tipo 1 ayuda a controlar muy bien los picos de insulina. Entonces, ambos tipos de diabetes se recomienda en este caso en la dieta ceto, fuertemente, diría yo, tanto para la tipo 1 como para la tipo 2. Después, bueno, la reducción de peso por los mecanismos sugeridos, ¿sí? Reducción de lo que es el apetito, reducción de la lipogénesis, que por ejemplo es la creación de grasa, incrementa la lipólisis, que es la ruptura de los ácidos grasos dentro de las células de grasa, incrementa la gluconogénesis, el efecto térmico de las proteínas, ¿sí? El efecto térmico del cuerpo. Hay varios mecanismos por qué se explican esto. Después, bueno, la epilepsia. La epilepsia es muy controversial. Mejora la epilepsia, pero los mecanismos por el cual se generan son muy diversos y la verdad que no está bien establecido todavía por la ciencia. Pasa casi 100 años que se estudia, no se sabe exactamente los mecanismos por qué se dan, pero este tipo de dieta lo mejora. Y después también los marcadores cardiovasculares, ¿sí? En las dietas cetogénicas ayudan a mejorar los marcadores de riesgo cardíaco por la baja de colesterol en sangre, más que nada también por reducción de insulina, etcétera, ¿sí? Aunque también tengan en claro que, bueno, que hay personas que pueden hacer ceto y otras que no. Después lo voy a mencionar más adelante porque hay una variabilidad, hay un gen que especifica o genera más cantidad de colesterol cuando se utilizan más grasas, pero eso lo voy a hablar más tarde. Y después, bueno, la evidencia emergente sobre el uso de cetosis puede ser el acné, ¿sí? Porque reduce lo que es el factor de crecimiento 1 en la piel, ¿sí? Es un indicador de inflamación. Entonces, al reducir ese marcador de inflamación indirectamente podría mejorar el acné. En las enfermedades neurológicas tipo el Alzheimer, porque se dice que los cuerpos cetónicos tienen características protectoras en las neuronas, ¿sí? Y bueno, después cáncer, etcétera, ¿sí? Son en las evidencias emergentes que se están estudiando ahora, hay mucho sobre las posibles beneficios de seguir una dieta cetogénica. Igual esto, la mayoría de las evidencias emergentes son estudios hechos en ratones, ¿sí? Para pasar de estudios de ratones a humanos hay un recorrido enorme. Entonces yo creo que recién vamos a tener evidencia exacta de los beneficios de la dieta ceto de acá a 20 años más o menos. Los pros y contras, ¿sí? Obviamente yo hasta a lo que contesto ahora es todo color de rosas, pero la verdad que también tiene sus pros, ¿sí? Este es un paper que se salió de un congreso que salió ahora a principios de 2020, de un congreso internacional de cardiología, donde hubo dos posturas muy firmes de dos cardiólogos de renombre internacional, uno a favor y otro en contra, ¿sí? Tenían dos posturas donde se debatieron durante todo el congreso. Por ejemplo, vamos a empezar por el pro, ¿sí? El cardiólogo decía que la dieta cetogénica es segura y más efectiva que otras dietas, ¿sí? Y él se basaba que en 50 años, donde se decía que la grasa era perjudicial para la salud, ¿sí? Aumentó las enfermedades coronarias, ¿sí?
hace 50 años se decían que las grasas eran malas, ¿sí? Con el mito del huevo, hay un montón de mitos, el mito de las grasas saturadas, ¿sí? Hace 50 años se tomó como las grasas como un gran enemigo para la salud, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hace 50 años los casos de diabetes, ¿sí? De obesidad, tanto infantil como adulto, fueron creciendo, ¿sí? Y también enfermedades cardiovasculares. Entonces, realmente es el culpable de las grasas, ¿sí? Esto es lo que postula como pro el doctor Blair O'Neill, ¿sí? Es decir, siempre se buscó como dejarse al enemigo de la salud, y se vio que en los últimos 50 años las enfermedades seguían creciendo y cada vez había menos consumo de grasas. Entonces, nada, para pensar. Y los contras, ¿sí? De Paolo Raggi, es decir, que no hay pruebas científicas para demostrar la superioridad y seguridad y sostenibilidad de la dieta cetogénica. En sí, esto tiene razón, ¿sí? Lo que tiene en cuenta, él dice que la mayoría de los estudios que mostraron que la dieta cetogénica es buena, ¿sí? Es porque fueron acompañados de un protocolo de ejercicio, ¿sí? Es como que ninguna dieta se puede evaluar independientemente sin el contexto, sin ver si la persona es sedentaria, si la persona vive estresada, si la persona no duerme. Es decir, ninguna dieta se puede evaluar de manera aislada. Siempre hay que tener en cuenta el total, ¿sí? Y que, por ejemplo, esta dieta también postula este cardiólogo, que no es mejor, por ejemplo, o la evidencia no ha mostrado que sea mejor que una dieta variada, ¿sí? Que incluya carbohidratos, pero carbohidratos complejos, fibras y todo tipo de alimentos, y él sostiene que no hay ningún alimento prohibido. Yo la verdad que estoy más en contra más a favor de este último discurso, ¿sí? De Paolo Raggi, donde se ha visto que las dietas no se pueden evaluar fuera de un contexto, ¿sí? Y que hay que evaluarlas a largo plazo, ¿sí? Y también ha demostrado que la dieta cetogénica tiene una alta tasa de deserción. Entonces, me parece que lo mejor es hacer un plan de dieta, ¿sí? Variado, con la cantidad de calorías, macros equilibrados, y un plan de ejercicio y descanso adecuado, y creo que realmente esa es la clave. Así que acá yo le doy la derecha al doctor Paolo Raggi, ¿sí? Y creo que realmente la verdad, acá hay una postura bien propia, ¿sí? Una opinión propia, que la dieta cetogénica no es mejor que otras dietas, más que nada porque no se tiene en cuenta el contexto del individuo, y también porque también hay una alta tasa de deserción. Ahora lo que vamos a ver es algo que tiene más interés en el público, y es ver cómo la dieta ceto afecta en la composición corporal en mujeres y en hombres. Primero vamos a ver en temas de mujeres, ¿sí? Cómo afecta su composición corporal y su fuerza, su rendimiento deportivo. Este estudio lo que hizo es evaluar en 21 mujeres entrenadas, ¿sí? Que tenían experiencia en trabajos de fuerza, y agruparlo en dos grupos. Uno que es en el de dieta ceto, ¿sí? Donde no tenía ingesta de carbohidratos, y uno era un grupo no ceto, que era un grupo que incluía carbohidratos en la dieta, ¿sí? El que es KD, ¿sí? Es en Keto Diet, y el que hice en NKD es no Keto Diet, ¿sí? Se evaluó después de la intervención su composición corporal, ¿sí? Mediante el DEXA, que es un análisis bastante exacto, su nivel de fuerza mediante el press banca y sentadilla, y después en una variable que es de salto vertical en una plataforma de fuerza. Lo primero que vamos a ver es sus cambios en composición corporal, ¿sí? Vemos que las chicas que hicieron en Keto Diet o en la dieta ceto bajaron más su peso corporal, ¿sí? Bajaron más su masa en grasa, su fat mass, ¿sí? Y hubo una leve tendencia a tener menos ganancia o pérdida, en este caso, de masa magra, ¿sí? A diferencia del grupo que no hizo keto, que aumentó levemente su peso,
fue significativo entre estos dos grupos el aumento de peso, ¿sí? La diferencia de peso. Fue significativo también la diferencia de fat mass, de masa grasa, pero no sé por qué este estudio dice que no fue significativo, ¿sí? Su diferencia de masa libre de grasa, que es free fat mass, ¿sí? Que es la tercera columna. Raro, pero bueno, el resultado dice que no es significativo. Después, cuando vamos a variables de rendimiento, más que nada de fuerza, sí hay diferencias en fuerza en el grupo que hizo una dieta cetogénica versus la que no. Hubo mayor ganancia de fuerza en el grupo que no hizo cetogénica, ¿sí? Tanto en press banca como en squat, que es en sentadilla. Y después, cuando vamos al salto vertical, hubo también diferencias significativas en el grupo que hizo dieta ceto versus la que no hizo. Hubo una mayor ganancia de salto en el grupo no keto. Entonces, como conclusión, este estudio puede demostrar que una dieta cetogénica puede ayudar a disminuir la grasa, ¿sí? Del cuerpo de las mujeres, mantener la masa libre de grasa. Eso yo lo dejé entre paréntesis, pero podría ser porque otros estudios han mostrado que hay una injerencia más que nada hormonal en mantener el músculo en mujeres, pero bueno, eso es un paréntesis. En 8 semanas, ¿sí? Este estudio duró 8 semanas. Y es que tampoco es óptimo esta dieta, ¿sí? Si uno quiere buscar rendimiento en más que nada fuerza en las mujeres. Es decir, una dieta cetogénica se tendría menos beneficios si uno tiene como objetivo ganar fuerza, ¿sí? Ahora vamos a hombres, ¿sí? Lo que se trató de ver acá es si una dieta cetogénica puede aumentar en la masa muscular. ¿Qué pasa si hacemos un superávit? Porque la mayoría de las dietas o los protocolos que están en los estudios son de déficit. Ahora queremos ver qué pasa con un superávit. Si nosotros queremos aumentar nuestra masa muscular, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos un superávit en vez de con carbos? Hacemos un superávit alto en grasas. Entonces lo que hizo este estudio es dividir a 24 hombres, ¿sí? Y los entrenó 8 semanas y se dividieron en grupos de keto, ¿sí? No keto y un grupo control, ¿sí? Y se evaluó la composición corporal de esos hombres. Para tener detalle de cómo fue la dieta, el grupo que no hizo cetosis tuvo un aporte de 55% de carbohidratos, 20% de proteína y 25% de grasas. Y el grupo keto tuvo un aporte menor del 10% en carbohidratos, 20% en proteínas y 70% en grasas, ¿sí? Fíjese que la variable proteína se mantuvo igual en ambos grupos, que es una variable bastante importante. Y lo que se ve acá en los gráficos, bueno, vemos la primera columna, ¿sí? El peso aumentó en el grupo control y el no keto, pero bajó, es decir, habiendo un superávit calórico en los hombres, hubo un descenso de peso, ¿sí? Hubo un descenso también de masa libre de grasa en ambos grupos, ¿sí? En los tres grupos, perdón, en el grupo keto, grupo no keto y grupo control, que es el free mass, ¿sí? El FM. Y después, cuando vemos la masa libre de grasa, aumentaron en el grupo no keto el control, pero en el grupo keto no. Entonces, si vemos esto, podemos concluir que una dieta cetogénica en hombres no es óptima para la ganancia de masa libre de grasa, es decir, ganancia de músculo. Estando en superávit y entrenando y todo, ¿sí? Se vio que los sujetos no aumentaban su tejido muscular. Entonces, no estaría recomendada una dieta cetogénica en hombres si se quiere ganar volumen. ¿Y qué pasa con el tema de rendimiento deportivo? ¿Sí? En factores de fuerza y resistencia. Lo que se hizo en este estudio es comparar la fuerza muscular y rendimiento de resistencia en un grupo que hacía en ceto y otro no, ¿sí? Y los resultados mostraron que
hubo una leve tendencia a la ganancia en el grupo que no hacía ceto, ¿sí? Lo mismo que buscaba anteriormente, es decir, cuando uno hacía ceto, los resultados mostraban que no había una ganancia de fuerza, y lo único que aumentó en resistencia es el volumen máximo de oxígeno, ¿sí? Entonces, la conclusión que podemos sacar de este trabajo es que los sujetos que hacían una dieta variada pudieron mejorar sus parámetros de fuerza, ¿sí? A medida que los grupos ceto no lo pudieron hacer, y en lo que es resistencia solamente pudieron aumentar su volumen de oxígeno utilizado en el entrenamiento, ¿sí? Es decir, el volumen de oxígeno es una variable que explica cuánto oxígeno utiliza eficientemente el cuerpo para los diferentes procesos metabólicos. Entonces la dieta ceto no es eficiente si se quiere ganar fuerza y no tiene muchas variables en resistencia que sean beneficiosas. Entonces, en lo que es ambiente deportivo, no estaría tan recomendado una dieta keto versus una dieta equilibrada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el atleta fitness? Capaz vos no estás preparándote, no sé, para jugar un torneo de fútbol, correr una maratón, hacer un ciclismo. Capaz estás con una meta más estética, querés competir, no que buscas fuerza, sino buscas una meta estética. ¿Qué pasaría si vos fueras un atleta fitness? ¿Sí? Este estudio lo que evaluó es eso. El impacto que tiene, los pros y contras que tiene la dieta keto en fisicoculturistas y atletas fitness, tanto hombres como mujeres. Los contras, es decir, lo que encontraron que mediante eso es un review bastante lindo de leer, si está en la carpeta si lo quieren revisar. Durante la fase de ganancia no es lo mejor la dieta cetogénica, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Esto lo vimos en los anteriores estudios. Es decir, se necesita una dieta más equilibrada en carbos para poder optimizar la ganancia de músculo, ¿sí? En una fase de ganancia de volumen. Más que nada esto tiene que ver, lo vamos a explicar en las próximas diapos, pero los carbos tienen mucho que ver en el tema del mantenimiento del músculo y también recuperación para generar mayor volumen de entrenamiento y estar más recuperado, ¿sí? Otra contra que se encontró es que al iniciar la dieta ceto cercana al concurso, puede haber un estado de deshidratación, ¿sí? Acuérdense que la dieta ceto utiliza primeramente el glucógeno muscular, entonces ese glucógeno muscular se lleva el agua intramuscular, entonces vas a verte más como pequeño, a la visual para hacer que sos más chiquito. Entonces si vos mantenés una dieta keto cercana a la competición, vas a parecer más chiquito que otros competidores que capaz ya tienen una carga de glucógeno bastante elevada y agua dentro del músculo. Entonces no es recomendable hacer una dieta ceto cercano al concurso. Es decir, si vos querés hacer en la fase de corte una dieta ceto, ¿sí? Deberías hacer una carga previa al concurso. Y los pro es por ejemplo, en la fase de corte, ¿sí? En la fase ya que se busca la máxima definición muscular, podría ser una buena alternativa. Por ejemplo, que hay atletas que sufren mucho con el hambre, una dieta ceto, como hemos visto, en superávit y todo, podría haber una reducción del peso, ¿sí? Entonces, en atletas que sufren mucho hambre podrían incluir las dietas cetos para no pasar hambre y así todo poder empezar a definirse, ¿sí? Y después también que los contras que muchos deportistas sufren los efectos secundarios, lo que yo hablaba de la gripe keto, ¿sí? Entonces al entrenamiento se pueden haber afectado los entrenamientos, pueden haber afectado también en forma psicológica, entonces no sería una variable importante o para optimizarlo. Y después, bueno, como le mencionaba, si ustedes me dicen, yo quiero tener objetivos de fuerza y resistencia, ¿sí? Yo busco rendimiento
en, en mi persona. Y vi que la dieta cetogénica tiene un montón de estudios, ¿sí? Vi que la dieta cetogénica promueve la pérdida de grasa de una manera a corto plazo, que es mentalmente algo positivo, es un factor que influye eh, en la positividad de la persona, en el estímulo de poder seguir haciéndolo, ¿sí? Pero quiero ver si puedo aplicarlo en mi entrenamiento. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? Por ejemplo, si nosotros buscamos fuerza e hipertrofia, la dieta ceto por ahora, o los protocolos que se manejan en los diferentes estudios, no muestran tener mejores resultados que otros tipos de dietas. Al contrario, tienen peores resultados. ¿Por qué? Porque los carbohidratos tienen una importancia en la hipertrofia, más que nada a nivel de recuperación. Nosotros cuando hacemos fuerza e hipertrofia necesitamos una cantidad de carbohidratos para tener una recuperación muscular y también para poder generar mayores volúmenes de entrenamiento. Acuérdense que la hipertrofia, la variable más importante es el volumen de entrenamiento, ¿sí? Y la fuerza también se vio que en personas que tienen mayor cantidad de hipertrofia es mayor. Entonces, si vos querés ganar fuerza, lo primero que deberías hacer es un plan de hipertrofia, ¿sí? Luego seguido de uno de fuerza. Y para generar la hipertrofia se necesitan carbohidratos, ¿sí? Para recuperarte de los entrenamientos y también para variables fisiológicas, por ejemplo, el aporte de glucógeno que hace que se mantenga los carbohidratos, liberan insulina y factores de crecimiento que tienen una relevancia en mantener la masa muscular. Además, los carbohidratos también afectan lo que es el sistema hormonal, tanto en mujeres como en hombres. Una baja en carbohidratos se puede, en hombres más que nada, puede afectar lo que es los niveles de testosterona, entonces se vería afectado negativamente en los niveles de testosterona para generar hipertrofia. Entonces no sería lo adecuado una dieta cetogénica para esta condición, ¿sí? A menos que, como mencioné anteriormente, se quiera utilizar para la fase de corte. Y después, si nosotros buscamos resistencia, buscamos rendimiento deportivo, la verdad que los atletas que utilizaban dietas cetogénicas, ya atletas, se analizó atletas tanto amateur como atletas profesionales, no aumentaban su rendimiento, no aumentaban, tenían mayor cantidad de cansancio, menor velocidad, ¿sí? Menor velocidad promedio, es decir, hubo un montón de variables que disminuían cuando los atletas hacían dieta cetogénica. ¿Esto qué tiene que ver? Con la utilización de sustratos energéticos durante el rendimiento, durante la carrera. Cuando uno entrena, ¿sí? Resistencia utiliza el glucógeno, ¿sí? Carbohidratos, grasas y alguna cantidad de proteína, ¿sí? Mínima, pero la utiliza. Cuando uno no tiene una reserva óptima de glucógeno, lo que utiliza son grasas y proteínas, ¿sí? Hay una mayor degradación muscular y es verdad que hay una mayor utilización de grasas, pero lo que se busca acá no es disminuir el peso, se busca rendimiento. Y esas grasas tienen un efecto a largo plazo en la carrera. Y además también el glucógeno es importante para ese paso, ese switch con la utilización de grasas. Se ha demostrado que el glucógeno se utiliza como cebador de las grasas, es decir, como que primero se utiliza el glucógeno y le da como el pie para empezar a utilizar grasas en la carrera. Entonces, los carbohidratos son necesarios en atletas de resistencia. Entonces, las dietas cetogénicas, digan lo que digan, los estudios cada vez son más grandes, ¿sí? No son mejores que una dieta, por ejemplo, balanceada en carbohidratos. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y cualquier comentario me lo hacen en el mail o me lo hacen por WhatsApp. Saludos.